Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Dornay. Por favor, presentar sus nombres y medios. Hola, profe, buenas noches. Freddy Gala, Activo Sports. ¿Te pareció justo el resultado? Porque parecía que se le escapaba ahora ni otro partido. ¿Cómo vio el rendimiento de su equipo y qué le pareció el juego? Vi un primer tiempo que tuvimos buena dinámica en el juego. La verdad que el campo de juego de Nacional está espectacular, está muy hermoso para jugar. Y así lo pudimos expresar. El control territorial también nos faltó, a mi criterio, tener la certeza de la finalización. Cuando llegamos a las bandas para terminar en un centreo, no pasábamos el primer defensor en la parte aérea, y eso nos llevaba a que tenga la defensa rival una gran cantidad de despejes. Considero que después el segundo tiempo comenzó de la misma manera. Comenzamos intentando bascular y encontrar los espacios que podíamos generar a partir de la tenencia del balón. Y lamentablemente, bueno, vino un gol de Roque que lo define muy bien ahí en el segundo palo. Tuvimos que buscar la forma de ir a avasallar al rival, porque necesitábamos de primero lograr un empate para descontarlo. Y creo que las inclusiones de Richard nos mejoró mucho en el juego aéreo, que era lo que estábamos necesitando. Y Ferfer empezó a darle también dinámica por la espalda, porque le solicité que juegue en la espalda de los volantes. Y después, ya jugado por jugado, decidimos ingresar con John Jairo de lateral derecho para poder tener también la capacidad de proyectar y de finalizar. La verdad que por lo que ha sucedido, el empate ha sido justo. Nacional tiene un muy buen equipo, muy trabajado, y eso le ha permitido y le está permitiendo estar peleando el torneo también, así que considero justo lo que sucedió hoy en el score también. Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para La Gran Jugada, Rock and Pop, Ñanduti. Profe, al parecer, y usted me va a corregir, al parecer se vio nuevamente algo similar al partido pasado. Cuando estaba en desventaja pareció despertarse allí recién el equipo, porque antes se vio un equipo bastante, y con la disculpa del caso, permítame decir, bastante tibio futbolísticamente hablando. Sin embargo, ante las circunstancias nuevamente se vio esa rebeldía, cosa que pasó también en el partido pasado por Copa. Lo primero que le quiero consultar si está de acuerdo conmigo, y si sucedió eso, ¿por qué se daría? Y lo segundo que le quiero preguntar, ¿usted tiene una reunión pendiente con el presidente después de este partido o no? Con respecto a lo primero, creo que tuvimos el dominio en posesión de balón y tuvimos el dominio territorial. Yo creo que nos faltó lo que dije anteriormente, la finalización, que es poder pasar ese primer hombre que tenía en la defensa del centreo. Pero tuvimos aproximaciones a gol bastante y tuvimos un juego en donde manejamos los tiempos para la posesión del mismo. Con respecto a la reunión, no, ninguna. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de la Super Deport. Con relación al ingreso de dos jugadores delanteros, estamos hablando de Richard Torales, al igual que Fernando Fernández. ¿Qué buscó en ese momento con esos dos delanteros? Uno, mejorar el juego aéreo, que es con Richard, y con Ferfer abocar un jugador que es un 9 que juega siempre descendido para generar el fútbol que él es capaz de generar y poder aparecer en área sin tener el seguimiento de los defensores centrales, y lo referenciamos muy arriba. Y bueno, él ha capitalizado un par de balones que no han podido finalizar el gol, pero lo ha realizado. Richard no tenía la posibilidad de jugar desde entrada porque tenía una molestia y una sobrecarga, por lo cual estaba en condiciones de jugar 40 o 30 minutos. Así que fue por eso también su ingreso desde la banca. Y después, bueno, buscando la frescura en Miño y en John Jairo por la banda derecha para aprovechar sus virtudes ofensivas que nos podían permitir generar las finalizaciones que pretendíamos.
Buenas noches, Víctor Gustavo Vilán para Deporte Total. ¿Qué es lo que hoy le está costando más a su equipo para tener lo que mostró en esos últimos 15-20 minutos del segundo tiempo hoy, bro? No, yo creo que nos estaba faltando finalizar de mejor manera. Nosotros estaba mirando la tabla de goleadores y tenemos 4 goleadores en los primeros 10 lugares. Estaba mirando la tabla de posiciones del año pasado y tenemos 44 goles. El que nos sigue tiene 36, creo, 35. Y estaba mirando la tabla de goles acá y Nacional va primero y nosotros a un punto, a un gol, perdón. Con 13 Nacional, 12 nosotros, ahora 14-13 y un partido menos nosotros. El equipo está respondiendo, nos está faltando empezar ganando los partidos para poder manejarlo desde otra órbita y con mayor tranquilidad. Pero las estadísticas considero que hablan mucho, son muy frías. Por ahí uno en el desarrollo lo puede explicar de una manera o cada uno de ustedes lo puede ver de otra manera. Y eso es todo debatible y es comprensible lo que lo vea cada uno. Porque así lo digo siempre, uno no es dueño de la verdad ni de la única verdad. Pero las estadísticas son una sola. Y ahí en goles estamos muy bien posicionados y vamos a seguir insistiendo en intentar poder ser quien convierta primero y poder manejar de otra manera el partido. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970. Y, con respecto a lo que acaba de responder, ¿cómo se traslada todos esos datos que acaba de mencionar, toda esa información para con tus jugadores que arrancan el 11, ingresan, para que puedan lograr la victoria? Porque hoy Guaraní como que tuvo ocasiones, pero como que le costó llevarse los puntos. Y a Nacional también le costó llevarse los puntos. Esto es una contienda de fútbol. Acá en el fútbol uno puede ganar, empatar o perder. Lo importante es lo que desarrolla en el juego y la convicción que tenga y la rebeldía que tenga y la valentía que tenga. Porque quedar con los últimos 3 partidos quedamos con 10 jugadores. Y los futbolistas siguieron buscando el resultado. Siempre digo, a veces se puede dar, otras veces no se puede dar, pero la entrega es absoluta y total. Este equipo deja la vida y transpira la camiseta. Después eso te podrá dar la oportunidad y la posibilidad de ganar el juego o no, pero la búsqueda del ganar está siempre. Nosotros, al quedarnos con uno menos, no nos metimos atrás a ver si podíamos especular. Terminó un extremo jugando de lateral derecho en búsqueda de un resultado favorable y no adverso. Y eso es lo que rescato siempre. Los equipos van a proponer. Guaraní va a salir a buscarlo y va a salir a utilizar todas las herramientas que tenga a su favor. Y en este caso nos alcanzó para empatar y con un hombre de menos. Y la verdad que no era lo que vinimos a buscar un triunfo. Porque sabíamos que si hoy ganábamos y el que teníamos pendiente nos podíamos posicionar en el segundo lugar. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Las aspiraciones nuestras son volver a estar en el mismo sendero que tuvimos el semestre pasado para pelear de igual a igual al equipo que sea el campeonato. Y estamos convencidos de que con esta valentía y con esta entrega que tienen vamos a hacerlo. Profesor Germán Tigner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental AM 1080. Con relación al primer tiempo quisiera remitirme. En 2 o 3 ocasiones vimos que su arquero Gaspar Servio utilizó en esas ocasiones los balones largos, desde su área o desde su campo hacia adelante. Eso es algo que lo tienen practicado y que quizás no funcionó, por eso después sobre el segundo tiempo introdujo los cambios ofensivos que usted ya explicó, profesor. No, analizamos el rival y consideramos que tenía una problemática en los pases falda aéreo. Por eso no hicimos no era el único camino que buscamos otros caminos también porque asociamos mucho, el balón pasó mucho por Mansur y Tanda, pero uno de los caminos que debíamos buscar es el pase espalda aéreo y si recordar en el primer tiempo Derli capitalizó dos balones a esa espalda que buscamos,
Y por eso están en los análisis. Habíamos visto que en diferentes partidos le había costado ese retroceso de búsqueda. Entonces era una de las herramientas a utilizar en el juego y aprovechamos el golpe de Gaspar, que tiene un muy buen pie, al igual que Kili, para ejecutarlo de esa manera. Profesor Víctor Fleitas para LB Sports. Respecto al segundo tiempo, utilizó justamente a triple 9 en este caso, porque ingresaron Ferfer, ingresó Torales, más sumado a lo que estaba Iván Ramírez. ¿Sería favorable para usted o tendría en mente quizás cambiar el esquema para el próximo partido, utilizar a 2-9 de área para quizás tener mayores chances, mayores jugadas o mayores oportunidades de gol? El sistema es único. Nosotros tenemos un modelo de juego que lo vamos a respetar siempre. Vuelvo a ser insistente porque la verdad que la selección campeona del mundo jugó con un 9. El PSG, campeón del mundo, jugó con un 9. El Chelsea, campeón del mundo, jugó con un 9. Y jugar con 2-9, si vos me decís que voy a ganar todos los partidos, los pongo mañana. Y he jugado mucho tiempo con 2-9 y tampoco he podido salir campeón. Entonces, he salido campeón en la reserva de Cerro, jugando con 2-9. Digno González y Pablo Noguera. Pero hoy el fútbol es de dinámica y de posición. Y a veces la confusión es, tiene un 9, pero no es un solo 9. Gabona Lugo, Valdés, Josué cuando ingresó, tienen arriba área. Y estaba Roque solo en el área. Pero te llegaban 4 o 5 al área. Olimpia va puntero, ¿cuántos 9 juega? Uno solo también. Entonces, yo siempre digo que cuando uno no puede ganar, como en este caso que empatamos, había que jugar con 2-9. Cuando vos ponés 2-9 y perdés, ¿por qué sacaste el 9 y perdiste volumen de juego? O sea, es como encontrar la sábana, cuando la corrés por un lado de la sábana, la corrés para el otro. Se le destaparon las piernas, ahora tiene la cabeza afuera. Entonces, considero de que hay una forma de jugar. La forma nuestra de jugar es intentar llegar con la mayor cantidad de futbolistas posible al área. ¿Quiénes son ellos? Y tiene que ser un lateral en la amplitud, un extremo por dentro, un 9 por dentro, 8 o 10 con arribo, más el extremo opuesto con arribo. Son 5 futbolistas que hemos llegado muchas veces en área. No sé si recuerdan el segundo gol a San Lorenzo, ¿cuántos futbolistas entraron en área? Y teníamos siempre la chance. Entonces considero de que lo importante es con cuánta gente llega cuando va a finalizar. No es con cuántos 9 tenés. Por ahí tenés 2-9 y le pegás bombazo a los 2-9 y son solamente 2 los que están en el área. El resto está tirando bombazo o centro. Entonces, yo creo que este modelo se hizo hacer 44 goles en el semestre pasado y terminaste a 1 punto el primero y a 10 puntos del tercero. Y ahora seguiremos con el mismo modelo. Pongamos 2-9, pongamos un 9 o 3-9, vamos a seguir con el mismo modelo. Y el modelo nuestro es intentar ser protagonistas a partir de la posesión del balón y encontrar el juego posicional para cuando una vez que quebramos poder llegar con 5 o 6 futbolistas al área. Ese es nuestro modelo. Y en la defensa es poder presionar arriba cuando se puede y si no venir a un bloque medio para poder ejercer la presión achicando espacio porque el rival a veces te hostiga y te obliga a retroceder. Finalizamos la conferencia.